Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están otra vez en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo, es plazadearmas c21@gmail.com, y también les recuerdo la página electrónica de Plaza de Armas, que es www.plazadearmas.tv. Bueno, pues el programa de hoy está conectado con el anterior. Recordarán que en el programa anterior estuvieron con nosotros el secretario general, digamos, en ejercicio de la UGOSEM, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, y uno de los líderes históricos, bueno, Valentín González, y uno de los líderes históricos, Demetrio Almaguer. Este programa anterior lo organizamos con motivo de del aniversario 60 de existencia de esta organización obrera y campesina, y el programa de hoy vamos a dar continuidad con este contexto de la historia de la UGOSEM, y el tema de hoy tiene muchas implicaciones políticas, históricas, sociales, ideológicas, y es un tema ciertamente grave y delicado. Grave porque tiene que ver con la historia de los movimientos armados del país, con los movimientos armados en México, con la guerrilla en México, y delicado, bueno, por la situación que vivimos hoy en el país, que también está marcada por la violencia, por presencia de grupos de narcotráfico y por, digamos, una violencia escalada. Así que este programa lo estamos organizando con toda la seriedad y el rigor crítico y analítico, pero también ateniéndonos a la divisa realista y dialéctica en virtud de la cual queremos mirar las cosas de frente y mirar la historia tal como ha sido. Así que bueno, es para mí un verdadero honor tener como invitado al ingeniero Elías Orozco Salazar. Hola, Elías. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues Elías Orozco Salazar, él fue militante de la ya extinta Liga Comunista 23 de septiembre. En estos momentos sigue siendo, porque siempre lo fue, un luchador social, forma parte de la UGOSEM y también forma parte del Partido del Trabajo, sobre todo en Tamaulipas, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, además Elías, pues sépase que estuvo 11 años en la cárcel, sí, del 73 al 84 como resultado de la militancia, ¿no? De la participación en el movimiento armado de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y bueno, pues es la historia que hay que contar. Y bueno, pues gracias porque invitan a charlar estos temas que han sido tabú para el gobierno de todos los tiempos, que lo ven como un delito, claro, que la gente se rebela porque son criminales, porque quieren sobrevivir la gente y reclama sus derechos consagrados en la Constitución. Y bien, pues rebelarse es un crimen. En aquellos tiempos, sobre todo, que había la Guerra Fría, el anticomunismo, que ahora es el terrorismo que presentan los norteamericanos. Y bueno, México, los gobernantes así se dirigían con ese proyecto antipopular y altamente represivo de México, y que bueno, pues hasta la fecha creo que es un asunto efectivamente, como dices, delicado. Y en el caso del narcotráfico, no, pues es un problema de descomposición social, pero por otro lado la rebeldía social que está por todas partes teniendo expresiones muy delicadas. Hay peligros de estallidos, claro, no al estilo de la independencia, al estilo de Pancho Villa y Zapata, pero sí rebeliones sociales, claro, que están muy graves, y que bien esperamos que el Estado sepa ser responsable con la población, porque la responsabilidad es con el pueblo y no con los intereses de las transnacionales como lo está haciendo actualmente. Parece que no le importa eso. Las transnacionales determinan qué debemos comer, determinan los programas educativos. El Fondo Monetario Internacional no son los criterios más inteligentes y sabios de nuestros gobernantes, sino que ellos son sirvientes del Fondo Monetario Internacional, de las grandes transnacionales. Y bueno, pues la lucha de hoy es la defensa de los recursos naturales, que plantea muy bien la izquierda que encabeza Manuel López Obrador. Y bueno, esa defensa significa la defensa de nuestro patrimonio. Claro.
Antes de continuar, permíteme, Elías, comentarles este libro que, a ver si en algún momento invitamos a la autora. Se llama México Armado, 1943-1981, de Laura Castellanos, Ediciones Era. Es un trabajo riguroso, precisamente es una reconstrucción histórica de este capítulo tan importante del país, que, bueno, la fecha es 43-81, aunque realmente la historia del Estado mexicano está vinculada, la historia en general de todo Estado está vinculado con la guerra orgánicamente. De hecho, Revueltas decía en Dialéctica de la Conciencia, dice, la historia real del hombre es la historia de la violencia, es decir, la historia del Estado, que es el sistema por excelencia de la historia. Y esto lo decía, digamos, como una tesis, no lo decía alarmado, ni como una queja, sino lo decía como una tesis, digamos, metodológica para interpretar los procesos históricos. Así que, bueno, pues, en los movimientos armados, porque luego es un poco curioso, porque a los niños se les habla de nuestros héroes, ¿no? Entonces se habla del movimiento armado que encabezó Hidalgo, luego Morelos, luego Javier Mina, y luego los Flores Magón, los Zapata, Villa, Madero, pero si se empieza a acercar a nuestro presente, entonces se deja de hablar, ¿verdad? Pero realmente, visto las cosas ¿no? en un arco de 2 siglos, pues obviamente que la lucha armada está permanente, ¿no? Es lo que traba, digamos, es lo que traba la política del país. Pero bueno, yo quisiera, Elías, que primero nos expongas brevemente tu trayectoria personal. Tú eres ingeniero agrónomo, ¿cómo entraste a la militancia? Y después ya empezamos a analizar la liga. Efectivamente. Bueno, yo creo que quisiera comentar una situación. Mira, lo que tú comentas, si el libro tiene bastante razón, el libro que recomienda Laura Castellanos, que es un libro que retrata fielmente la crónica, hace un esfuerzo bastante honesto intelectualmente, riguroso, investiga, entrevista a mucha gente, y creo que es un gran servicio que le da a la historia de los movimientos populares de México. Porque la historia, como dicen, la escriben los que triunfan, sí, pero es la historia de los grandes terratenientes, grandes jefes políticos que fueron revolucionarios y después desplazaron al porfiriato y a los latifundistas y se convirtieron en los nuevos jefes. O sea, nada más cambiaron personajes, pero no cambió nada. Y la justicia a los campesinos. Después, previamente, antes de que se llegara Lázaro Cárdenas, había intentonas de guerra civil. Llega él, desahoga esto, presenta un proyecto que da esperanzas al pueblo trabajador mexicano, a los campesinos. Pero termina su sexenio progresista y entra Ávila Camacho. En el contexto de la Guerra Fría hasta la fecha, en el contexto de la influencia norteamericana, las políticas de seguridad nacional son implementadas por los norteamericanos. No ha sido México desde entonces independiente, no ha sido soberano. Por eso el pasado del que se nos habla, de que buscaban soberanía, independencia, Hidalgo, Morelos, Juárez, todos ellos, no ha sido posible cumplirla. No se ha cumplido ese objetivo de libertad de nuestro país, ni soberanía de nuestro pueblo. Y luego, la bandera que faltaba, la gran reforma económica, que es la reforma agraria, que se le dé la tierra a la gente, tal como lo planteaba Zapata y Villa. Tampoco se logra. Tampoco se logra, bueno, porque es un problema de justicia social, de bienestar de la gente, que le den formación, que le den cultura, educación, y que le den también los recursos para que sea un pueblo culto, no el labriego humilde. Entonces, bueno, los campesinos, desde entonces, desde Camacho, se dice, bueno, es un gobierno de derecha, bueno, porque le hace el servicio a los patrones, no solamente a la burguesía mexicana, sino tiene alianza con la burguesía norteamericana. Implantan los planes de terror para aplacar aquellas canteras revolucionarias que había forjado la Revolución Mexicana, claro. Pancho Villa, Zapata. Y que reivindicaban, digamos, consignas que estaban plasmadas en la Constitución. En la Constitución, exactamente. Entonces, se viene toda esa rebelión, todos los 40, los 50. A mí, pues, entonces me toca la formación. Mis abuelos estuvieron en la Revolución, uno fue Flores Magonista y otro fue agrarista en la época de Cárdenas y miembro del Partido Comunista. Entonces, bueno, yo quiero esa ideología. El impacto de la Revolución Cubana que triunfa, pues pensamos nosotros, bueno, después de la Revolución Francesa, la gran revolución que viene a cambiar todo esto, la Revolución Rusa, entonces adquirimos un aporte de lo que es un movimiento obrero campesino que llega a ser gobierno en Rusia, en China, también en Cuba. Entonces pensamos nosotros, bueno, no es solamente la justicia social que reclaman nuestros abuelos,
sino ya ahora se presenta otro momento. O sea, el pueblo siempre es aplastado, siempre es traicionado. Las grandes matanzas del 43 se vale porque el sobreviviente de Zapata es Jaramillo. Es Rubén Jaramillo y muchos sobrevivientes zapatistas y que estuvieron en la revolución. Bien, ese periodo está plagado de luchas y sacrificios, pero sobre todo de la gran traición que se hace al pueblo de México, a los trabajadores, al pueblo mexicano. Se viene entonces toda esta lucha, todavía al final del 59, cuando es Hugo Zén que participa con grandes movilizaciones campesinas para recuperar la tierra, la gran traición de la CTM, la Hugo Zén trata de sustituir eso. No se puede, hay un reflujo, sí, que viene muy fuerte. Entonces, bueno, los gobiernos de entonces del PRI, Ávila Camacho, Ruiz Cortines, Miguel Alemán, López Mateos, que es el asesino de Rubén Jaramillo, y el que aplasta a sangre y fuego el movimiento ferrocarrilero y encarcela más de 10,000 ferrocarrileros, los mandan y otros los destrozan. Y desde entonces existen las guardias de seguridad del país, los asesinos a sueldo, matones, los que lo vimos en el 68. Todas estas gentes vienen representando esa crueldad y esa traición política gigantesca en cuanto al pueblo mexicano. ¿Dónde se da entonces nosotros? Me toca a mí en el 60 entonces participar, yo ya estoy en estudios universitarios, pero ya con la influencia de este pensamiento. Pues yo pero te toca participar en este momento, ¿en dónde? A mí, y bueno, ya me toca participar, yo tengo contacto con los movimientos campesinos, y el primer movimiento campesino es el Hugo Zén. Correcto. Yo ya tengo la influencia del pensamiento democrático socialista, por la Revolución Cubana y mis abuelos que recibían la información. Entonces, los boletines informativos de la embajada china, la rusa, la cubana, entonces, y la radio que la oíamos, aquí tenemos tan cerquita a los cubanos. Bien, en ese contexto, en los 60s hay un impacto bastante grande en los movimientos campesinos y de los trabajadores y de los estudiantes, de aquellos que soñó Villa y Zapata, las escuelas para nuestro pueblo. Pues nosotros somos producto de esas generaciones, somos hijos de campesinos, de productores del campo, y bueno, yo nazco en el norte de Tamaulipas, y ahí me forjo con esas ideas, esa influencia, y entonces no me es extraño cuando yo entro a la escuela de agronomía, en la escuela superior. En Tamaulipas. Yo estoy en Tamaulipas, en la escuela superior de agricultura de Lázaro Cárdenas, en Mante, Tamaulipas. Entonces el tema es ¿no? Yo soy de los rechazados, yo vengo a estudiar aquí a la UNAM, y la gran universidad que todos queremos, pues yo fui rechazado. Desde entonces existen los rechazados. No es cosa nueva. No es cosa nueva, entonces el asunto está en que es un asunto grave. No es posible que el destino, el futuro de muchos jóvenes valiosos se pierda así y ya se queden muy tranquilos. La Universidad de Tamaulipas entonces no tenía esas escuelas, yo venía acá. Entonces, bueno, pues lo más me emocionó, más me dolió, porque ahí vi la foto del Che Guevara y Fidel Castro. Se discutían las ideas políticas, eso me fascinó, me encantaba. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, yo creo que heredé yo el espíritu de rebeldía, el espíritu de luchar por las libertades políticas de nuestro pueblo, los derechos sociales fundamentales. Pues yo hasta ahí entendía. Tengo contacto con Hugo Zén porque la Facultad de Agronomía es creada por patronatos, como sucedió en México. Las universidades de masas las fueron creando profesionistas que salían de la UNAM o del Poli, y bueno, eran gente progresista y creaban centros de educación universitaria, como ya sea preparatorias o escuelas de profesionales. Y entonces, bueno, así me toca, son chapingueros la generación, claro, en la Universidad Agraria de Chapingo, y bueno, ahí aprendí más. Tengo contacto con el movimiento espartaquista revolucionario, que se deriva de la Liga Espartaquista y la Liga Comunista Espartaco, que fundó José Revueltas. Entonces yo ya tengo una influencia directa en la militancia en 1965, y empiezo a participar en este movimiento que tenía su sede en Monterrey, y al mismo tiempo en la lucha social en la Hugo Zén. Y bueno, así empieza mi militancia en un decenio bastante delicado, porque en esos días se da la radicalización de los movimientos campesinos que abarcan toda la zona Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango. ¿Qué es cuando se da la de la toma de tierras? Entonces, todo ese periodo se dan tomas de tierras. Los generales nos traicionan, nos vale. Toman tierras, y ahí gobernaba, por ejemplo, precisamente en Chihuahua, gobernaba un general que había estado en la revolución, Praxedis Giner Durán,
¿te imaginas? Era el terrateniente más influyente, tenía más de 20,000 hectáreas en Chihuahua, o sea, sustituía los terrazas y llegó él. Y luego ahí consintió a los grupos alemanistas de Miguel Alemán, que entonces presidente, el cachorro de la revolución, pero eminentemente proimperialista, ¿no? Entregado a los gringos. Entonces ahí están el grupo Los Ballina, el grupo Los Trullet, dueños de bancos y dueños de minas, de todos los recursos naturales, invaden bosques y a la gente sacada por las armas o fuerza. Ese proceso se da en los 60, en el primer lustro de los 60, y yo estoy viviendo un proceso en Tamaulipas parecido. Los generales ahí son dueños, los que el cuartel militar de ahí Tampico, pues Puerto Cerecedo y todos los que aparecen luego protagonistas en el 68, ahí también son terratenientes en Veracruz y en la Huasteca Potosina y Tamaulipeca. La gente es sacada como animales, los echan a camiones de redilas y van y los tiran allá por Monterrey, allá por Coahuila. Ahí los tiraron como ganado, órale. ¿Para qué? Para desanimarlos. La gente tenía esperanzas en sus derechos que le había inculcado el zapatismo. Y bueno, pues eso, una de las crueldades más graves, sistemáticamente se asesinaba a los líderes que promovían gestoría agraria, como los maestros que tenían vocación para esto, agrónomos o abogados, los colgaban en la sierra, ahí en la Huasteca, y a los campesinos que destacaban, los comisariados ejidales o líderes, los fueron sometiendo también por los encarcelaban con el delito de disolución social, los acusaban de traidores a la patria, de comunistas y conspiradores y a la cárcel. Ese era el ambiente que flotaba en esos tiempos, y nosotros, bueno, los estudiantes pobres, pues no teníamos derecho a ir a la universidad, nomás nos dijeron que podíamos ser universitarios. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, con la cooperación de hombres progresistas, profesionales, que tenían cuentas con la Universidad Pública de Masas, bueno, pues iban a servir, a apoyar a los jóvenes que no podíamos salir a otras ciudades. Y así fue como yo estudié agronomía y tuve contacto para que la reconocieran, luchar contra el gobierno local y luchar contra todos los políticos que querían desviar estas luchas. Y así, bueno, fue aprendiendo en esa práctica política y claro, abrevando las ideas del pensamiento socialista democrático del movimiento espartaquista y también del UGC. Y además, bueno, que el UGC ya se había radicalizado en Chihuahua, y bueno, pues este asunto me tocó vivir una época muy álgida, muy delicada, en los 60, de mucha represión. Y si bien yo tenía ideas democráticos socialistas, de todas maneras yo pensaba pues que podía haber cambios, tersos, tranquilos, pacíficos, graduales. Y aunque yo fuera de izquierda, pues yo pensaba que podía, al salir de mi profesión de agrónomo, pues podía tener, con mis sueños color de rosa, pues una casita bonita, con una muñeca preciosa, una esposa y unos muñecos ahí. Así era la visión que como quiera impactaba en nosotros la ideología del milagro mexicano de entonces, que decía: en México vive en jauja. No es nuevo eso, no es nuevo esa mentira. Y bueno, pues los hechos, los acontecimientos son más tercos que el discurso de la burguesía y también los sueños de nosotros en querer soñar que México es lindo y querido y que está pacífico. No era así. Sigue siendo lindo y querido, pero pacífico no era. Injusto también lo era, gravemente. Entonces, bueno, así me toca conocer las luchas sociales. En los 60, 65, 66, 67, que se da la lucha por la autonomía, se vienen muchos movimientos universitarios en el país, en Sonora, en Michoacán, en Nuevo León, y bueno, con la misma perspectiva, reclamando que les respeten sus derechos humanos, de garantías individuales de la Constitución, que es un derecho fundamental la educación, el artículo 3º, reclamamos así, éramos muy legalistas, pues creíamos en el discurso de la patria, creíamos en el discurso de los valores patrios que nos habían inculcado en la escuela primaria rural y que ahora estábamos en la universidad, y bueno, pues ahí estábamos con esas esperanzas, y así se va recrudeciendo hasta que nos toca presenciar. Bueno, ya estamos pensando en el asunto de Arturo Gámez, la muerte de Arturo Gámez. ¿Arturo Gámez de dónde era? Arturo Gámez era bueno, yo lo único que sé de él es que era de Chihuahua. De Chihuahua. Y que él se presenta y lo manda como maestro rural y empieza él a hacer su labor porque llega a un lugar donde, un pueblo muy aislado en la montaña, donde la gente es muy pobre, y ahí precisamente el ejército tenía, en la escuela, ahí tenía su cuartel, y en los patios de la escuela, donde eran las parcelas, ahí tenían las caballerizas. Entonces Arturo Gámez llega, él va a cumplir con su misión, y un joven de 23 años, a trabajar con toda su
toda su mística, idealismo, claro. Su idealismo, su apostolado, llega y trabaja en la plaza, y ahí da clases debajo de los árboles. La gente le empieza a organizar, el maestro se convierte entonces en un excelente organizador de la comunidad y elegido, acobardado por los madereros que los hostigan mucho, los expulsan de sus territorios, nombran comisario ejidal a Salomón Gaitán, que luego es su compañero de armas. Con Gamis. Es el primer comisario ejidal y al ejército del gobierno no le gusta, no quieren ponerlos, del PRI quieren ponerlos de ellos. Y bueno, la gente no se deja. Los pistoleros que tenían ahí, de los patrones, pistoleros a sueldo, matones, que se dedicaban a eso, y el ejército mismo, la policía rural, los hostigaban. La gente empieza a defenderse, a crear lo que es el concepto de la autodefensa. De autodefensa, claro. Y ya Arturo Gámez, por eso en el 63 y el 62, 63, 64 se radicaliza, porque es muy, muy exacerbado la actitud de exterminio de la ideología de la justicia social que nos invocó Zapata y Villa y Flores Magón. Y la gente no, ellos sienten que la tierra es de ellos y que es la esperanza de que puede ser alguien y poder traer bienestar a su familia. Siguen y los expulsan y la gente no cede. Bueno, empiezan a asesinar dirigentes. Es Arturo Gámez cuando se plantea, bueno... Ya no es nada más defensa, sino ataque. La autodefensa armada. Y después, bueno, cuando lo mandan matar, dijo, ahora tenemos que defendernos, entrar al ofensivo porque si no nos extermina. Y con el referente de la Revolución Cubana del 59... Entonces ya Arturo Gámez empieza a decir, bueno, nosotros no podemos plantearnos la justicia social como planteaba Zapata y Villa entre la estructura capitalista, ¿no? El modo de producción y desarrollo. Él ya tiene una actitud más crítica y analítica, bueno, con la formación también marxista que le da Lobo Sem y el Partido Popular Socialista. Entonces, aquí lo que falta no es cambiar de patrones, ni cambiar de políticos. Quítate tú o ponerme yo. Ya habían visto que quitaron los hacendados, llegaron los jefes revolucionarios y se echaron a perder, se hicieron también como los nuevos hacendados. Entonces, ¿qué hicieron? Hay que cambiar totalmente este asunto y lograr la independencia. Tenía entonces en planteamiento, primeramente, reclamar la soberanía nacional, era antiimperialista su discurso. Y lo otro, transformar la formación socioeconómica capitalista por una de comunidad socialista, de la democracia socialista. Eso es lo que él quería construir, la economía, que los dueños eran del quien hasta, como dijo Zapata, que la tierra sea de quien la trabaja, los medios de producción que sean de quien las trabaja. Claro. Entonces ya se da continuidad y se piensa, bueno, creo que es la primera guerrilla que ya, como heredera de aquellas luchas, es la primera que plantea el discurso o el proyecto democrático socialista en México. Y empieza a través de la lucha campesina, que en ese momento él consideraba que era el sujeto histórico, era el segmento de la población más revolucionario, que concebía la revolución, el cambio, eran proclives a entender el cambio, porque bueno, el campesinado no es el campesinado indígena, infeliz, ahí que no sabe nada. Los campesinos tenían una idea bien clara de qué querían. Entonces, bueno, pues, ya había una tradición, ya había una tradición de lucha, zapatista, y desde entonces, bueno, nunca se abandonaron las armas. ¿Por qué? Porque el Estado y la burguesía, los patrones, los dueños del dinero y del poder, les imponían una represión infame y la gente ya había aprendido, claro, que quería ser libre. Claro. Porque luego yo he escuchado posiciones críticas que dicen que todo esto era una moda y era buscar modelos exteriores, que bueno, que de hecho en algún sentido Marx, Lenin o Engels pueden serlo, sí, pero había una tradición propia de lucha campesina que viene sobre todo de Zapata, pero también de Villa, ¿no? De Villa y desde Hidalgo. Toda esta lucha se viene dando y Hidalgo le corresponde una etapa. Claro. Nosotros tenemos que entender a nuestros héroes qué planteaban para el desarrollo del proyecto de nación. Nuestro proyecto de nación viene planteado desde Hidalgo, a ser libres y soberanos, y lo escribe muy bien Morelos, hasta la fecha. No somos eso que plantearon los presos de independencia, ni los que establecieron el Estado moderno de Juárez, el derecho ajeno. Y además la clave digamos ideológica tiene que ver con el hecho de que esto fue en efecto una aportación no necesariamente propia, sino mundial, que fue la Revolución Francesa, porque exacto, con la Revolución Francesa se pone, digamos, en circulación la tesis de que la soberanía radica en el pueblo. Exacto. Y en ese momento la historia comienza a convertirse en una experiencia de masas. Exacto. Antes no, porque no eran los soberanos, pero cuando a partir de la Revolución Francesa el pueblo puede comenzarse a considerar como depositario de la soberanía, ahí empieza a incorporarse a la historia, ¿no? Entonces
Entonces el siglo XIX se incorpora vía ejércitos y después vía trabajo, vía obrero y campesino, ¿no? Y se da el fenómeno de la revolución socialista, obrero campesina de los rusos, y viene y aporta otro jalón, otro girón. Claro. O sea, entonces, de las grandes luchas sociales, de la justicia social que plantea la Revolución Francesa, viene luego ya el poder obrero y campesino, es decir, ya podemos gobernar nosotros, no necesitamos que nos gobiernen los ricos, porque bueno, es como querer quitar un rico para poner otros, como si cambiáramos de jinete, seguimos siendo nosotros los burros que vamos cargando con ellos. Sí, esto para situar las cosas históricamente y ver lo problemático de la cuestión, porque no es un invento de resentidos, como luego se quiere plantear, ¿no? Sino que es un problema, digamos, constitutivo de la época contemporánea, que es el nuevo régimen que tiene 2 siglos de existencia. Entonces estos procesos vienen desde muy lejos, nos vienen llevando, y bueno, los que recibimos la peor parte, los humildes, bueno, pues se rebelan, pero además ya encuentran una propuesta de otra revolución de otros pueblos. Las ideas no tienen fronteras. Entonces, bueno, es el momento en que Arturo Gámez plantea este discurso. Nosotros nos llega como oleadas, nos estábamos en la lucha social, en la lucha estudiantil. En el 65 yo empiezo, mientras ya estos compañeros ya estaban. Yo, claro, era muy joven, todavía no tenía edad para entrar en ese proceso, o no tenía contacto, bueno, porque además Arturo Gámez en el 63 tenía 22 años, yo en el 65 tenía 22, no estaba tan lejano de uno en edad, pero bueno, ese fue mi proceso, el proceso local, se fue radicalizando, se viene el 68, la gran represión terrible, y ya estábamos pensando como quiera el discurso del Che Guevara, ya nos decía, bueno, que pensáramos, ya eso nos estaba haciendo pensar, bueno, pensar en que el enemigo de nosotros eran los imperialistas. Nos sorprende el movimiento 68. ¿Qué hacemos nosotros? Porque fue un movimiento sobre todo de la Ciudad de México, ¿a eso te refieres? No, nos sorprende el movimiento 68 porque todo eso, movimientos sociales previos, movimientos sociales campesinos y además movimientos estudiantiles. Claro, los movimientos obreros, los movimientos sindicalistas también venía dándose, pero sobre todo con más violencia de parte del Estado. Sí. Entonces, porque estaban más aislados. Por el anticomunismo. Sí, por el anticomunismo, y se sentían más aislados y sostenían el discurso más. Siempre como quiera los obreros eran más tácticos y el movimiento campesino no, era más abierto, más confrontado. Entonces, a nosotros vemos que el movimiento universitario se junta y bueno, todos los que estábamos en esta lucha democrática, estudiantil, popular, aparece el movimiento 68. Entonces, ¿cómo interpretamos? Este movimiento viene por reivindicaciones bien concretas de ley. Son grandes banderas muy importantes. La gente... Los del 68. El 68. Democráticas, digamos. Eran democráticas y querían el cumplimiento de la ley. Claro. Eran que fueron metas revolucionarias en su momento, pero ahí se organizaba la gente en esas metas de la lucha civil. Eso era una forma de la lucha civil que se presentaba, y bueno, los estudiantes reclaman diálogo, quieren platicar con el presidente, con las autoridades, y que respetaran su derecho, que decían las garantías individuales. ¿Y cómo le responde el Estado? Con la misma crueldad, con la misma torpeza, con la misma actitud brutal en contra de los movimientos del pueblo. Claro. La burguesía se sentía dueña de todo, los que estaban arriba, los políticos corruptos, crueles y brutales, ahí estaban gobernando. Entonces el movimiento popular estudiantil empezó a identificar, no solamente el de México, que era el movimiento más grande, en provincia empezamos a identificar que el principal enemigo eran los políticos corruptos, la policía asesina y corrupta también, y quiénes más, la prensa, sus aparatos de Estado, que difamaban los movimientos estudiantiles, los movimientos ferrocarrileros, los asesinaban, después de que asesinaban los pintaban de billet y les ponían ahí prendas femeninas y les decían, no, pues algún crimen pasional. Así asesinaron a Rogelio Montemayor, líder ferrocarrilero en Monterrey. ¿Y cuántos líderes no asesinaron? Y así lo hacían. Entonces nos sentíamos afrentados, ya que estábamos conscientes de cuáles eran nuestros derechos y cuál era el papel que debía fungir el gobierno hacia la población, el Estado, cuál era su responsabilidad ante la población, y otros enemigos que se agregaban, los grandes empresarios anticomunistas. Claro. Entonces, ¿qué sucede con ellos? No, acábenlos, en 15 días
bórrenlos, ellos estorban para los grandes avances de la patria. Como decía el gobernador de Chihuahua, Pargedis Giner Durán, que decía, si querían tierra, pues tierra para enterrarlos. No, sí dijo, querían tierra, esos hijos de la chingada, porque ese era el lenguaje grotesco, pues denles tierra hasta que se harten y sepúltenlos en la misma fosa común. Sí, a Gamis, ¿no? A Gamis y todos los sobrevivientes del intento del Moncada, de Madera. Entonces, ¿y quién le ordenó? Echeverría le dijo, no, para que no haya movimientos, entiérralos ahí, no los dejen sacar, se los quiten a sus familiares de sus manos, ya los tenían en sus lonos para llevarlos a sepultar. Bien, entonces el tema es, en ese contexto está dando, a nosotros nos sorprende. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, los de provincia nos convertimos en brigadistas del exterior que venimos a las reuniones aquí de las asambleas populares. Esto ya es después del 68. En el 68, las grandes. Vamos a hacer un recuento. Del 43 al 62 es cuando Rubén Jaramillo se organiza, o radicaliza su movimiento porque termina el gobierno de Cárdenas. Es un papel de sobrevivencia, de lucha, de autodefensa armada y que quiere agotar la lucha civil. Él logra negociar con Lázaro Cárdenas, que lo ayude, y con los gobernantes, pero le tienen odio. Ahí están esperando la primera oportunidad, y la primera oportunidad lo asesinan. Y entonces, en el 62 lo ejecutan, lo asesinan. Lo asesinan. Después viene, en el 65, el intento de tomar el cuartel Madera, 23 de septiembre del 65 de Gamis. 1965. Ahí los aplastan el mismo día, ¿no? Sí, y yo creo, el movimiento ya tenía una lucha de sobrevivencia, peleando contra los guardias blancos, contra el ejército y contra los guardias rurales. Los llegaron a desnudar, los llegaron a enfrentarse con ellos, y bueno, pues empezaba a tener éxito la guerrilla y sobrevivía. Luego viene 68, 71. Entonces, 68... Ahí vamos. Ajá. Bien, entonces, después de este movimiento, ¿qué sucede? Bueno, las brigadas más activas, estudiantiles y populares en México, empieza a gestarse la idea de la lucha armada. ¿Pero cómo? Bueno, ya no autodefensa armada como Rubén Jaramillo, pues los asesinan. No podemos confiarnos en el Estado, ya ven lo que pasó. Tampoco foco guerrillero de Gamis. Y entonces decían, entonces empezaban algunos partidarios del foco guerrillero y otros no, partidarios de las experiencias de la lucha de Mao, de la guerra revolucionaria de Mao, otros pues que el partido clandestino al estilo Lenin para tomar el poder. Al final de cuentas, como quiera, los sectores más activos para este tipo de posiciones, porque hubo dos posiciones, la lucha armada, que no contraposición, y que además sistemáticamente seguían siendo desaparecidos muchos compañeros. Dirigentes estudiantiles eran asesinados. Entonces, ¿qué sucede? La gente dice, bueno, hay que replegarnos en las masas, y surge corriente proletaria. Es una muy interesante propuesta que se da, y que se van a los ejidos, a las comunidades rurales y urbanas, y hacen los grandes movimientos de tomas de tierras para vivienda. ¿Ese es de orientación maoísta? Tiene mucho que ver con la orientación maoísta, y bueno, pero también marxistas-leninistas. Y la otra, la lucha armada. Entonces, bueno, predominó, como quiera, tenía un fuerte impacto la lucha de Arturo Gámez. Recordábamos a Rubén Jaramillo, los movimientos armados, y recordábamos mucho también a Arturo Gámez. Se retoma el carácter ideológico, democrático, socialista y antiimperialista, ¿no? en posteriores discursos, y se van integrando, pero todavía no tenemos un proyecto claro. Se reproducen como hongos los grupos armados en el país. ¿Cuáles son los 70, no? Ya en el 68 empiezan a pensar eso, y el 71, después el 10 de junio, después de la matanza. Entonces empiezan a reproducirse gente que surge del Poli, que surge del UNAM, que surge de Chapingo, y que surge de las universidades de provincia, donde hubo mucha lucha social y mucha lucha estudiantil. Las brigadas más decididas empezamos a pensar pues que no había más que tratar de organizar la organización política, el ejército político. Sí, adelante. Y bueno, a través de la lucha armada, conquistar nuestro derecho a la participación, porque en realidad el 68 lo interpretamos como que era una lucha democrática, pero que en el fondo, aunque fuéramos protagonistas espontáneos e inconscientes, se luchaba por las libertades políticas de México, que estaban consagradas en la Constitución, el derecho que tenía el pueblo de México. Y entonces dijimos, bueno, si nos prohíben tener partidos, al Partido Comunista ni esperanzas que le consideran el registro, a las organizaciones de izquierda ninguna, y bueno, vamos a conquistar por
por las armas nuestro derecho a participar políticamente. Entonces, bueno, esa es una de las orientaciones que se da, pero todavía muy dispersos, no tenemos un eje que nos coordinara. Entonces surge muchas organizaciones, más de 30 organizaciones armadas, que sería largo enumerar, pero el fenómeno es ese. El fenómeno social es que el movimiento estudiantil, que sobre todo muchos éramos hijos de campesinos, de familias de trabajadores urbanos, con formación ya en universidades, ¿no? Por nuestra forma, aunque tuviéramos licenciatura de abogados o de ingenieros o de doctores, traemos la influencia del seno del hogar, la formación, la esencia social de donde veníamos. Y bueno, pues no, como luego dijeron los compañeros, bueno, teníamos tendencias militaristas hacia las armas, a las tendencias político-militares para resolver esto. Y bueno, pero no era nuestra inclinación ideológica de moda, más bien todo lo interpreto ahora como la crueldad del gobierno, los políticos crueles y sumamente anticomunistas, asesinos, porque bueno, pues ahora se descubrió que Echeverría mandó capacitar cuadros de seguridad, tanto del ejército como de las policías, para la lucha contra el insurgente. Ellos ya la preveían, ya la veían venir. Entonces se prepararon con cuadros sumamente asesinos y crueles, que bueno, pues cuando ya nosotros fuimos derrotados, algunos guerrilleros que sobrevivimos, bueno, nos toca sobrevivir el sadismo de aquellos psicópatas que nos pusieron como torturadores y como liquidadores y exterminadores de la guerrilla. Y eso es una historia muy larga, que bueno, sería conveniente que leyeran este libro que les acabamos de hablar. Es un exterminio terrible y el Estado tiene ese crimen muy grave. Del exterminio lo declaran desde el 43 con Jaramillo y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Los movimientos son reprimidos con mucha brutalidad, en lugar de entender cuáles son las motivaciones, las condiciones sociales que generan el surgimiento de esto. Yo creo que muchos de los que participamos en este movimiento armado o en las luchas sociales son, como dijo Mariano Sola en su novela Los de Abajo. Dice que los acontecimientos sociales jalan la vida de los individuos como el viento jala las hojas de los árboles, se las lleva por rumbo que están más allá de la voluntad de esa hoja y la voluntad humana. Entonces, esas son las condiciones, la alta traición política que han cometido la burguesía y los gobernantes desde que tomaron el poder y hasta la fecha. Y ahorita es mucho más grave, es atroz, es terrible, el modelo neoliberal asesino que ya hasta prohibir que comamos lo que queramos o que necesitemos nos lo prohíben, y el agua hasta también la privatizan. No sé si al rato pueden privatizar el aire, ¿no? Ese es el colmo esto, ¿no? Sí, porque aquí hay que comentar que, bueno, viene toda la Liga Comunista, 23 de septiembre, dura del 73 al 82, ¿no? No, la Liga Comunista 23 de septiembre, en su movimiento original, es la unión. En marzo de 1973 se hace la Liga, es la unión de todos los grupos sobrevivientes. No todos estuvieron de acuerdo, Lucio Cabaño no estuvo de acuerdo, ni el FRAP, pero fundamentalmente eran grupos que surgían, ya se le puede llamar una configuración, si bien es campesina, predominantemente universitaria, estudiantes universitarios, rebeldes, pero además revolucionarios, porque ya traían una concepción revolucionaria, con tácticas, si tú quieres, equivocadas, que ahora ya los podemos revisar a la luz de las derrotas y de la historia que ya está escrita. Yo creo que ahí la Liga se unen 7 grupos los más importantes que estamos sobreviviendo, y bien es el grupo MAR 23, el 23 de septiembre, sobrevivientes del movimiento, los Guajiros también, que es un movimiento sobreviviente de la Juventud Comunista y también de los que tienen contacto con la guerrilla de Chihuahua que quiso continuar el 23 de septiembre, y los grupos Los Lacandones, sobrevivientes de aquí el DF, gente del Politécnico, y el grupo de los del FER, que son de Guadalajara, estudiantes que también se defienden de los grupos fascistas como la FEG y los gobernantes, y la Federación Estudiantil de Sinaloa, que todas se incorpora y que le llaman del grupo Los Enfermos, ¿no? Por su radicalidad o porque adoptaron las tesis. El grupo que nos incorporamos fue el Movimiento Espartaquista Revolucionario, que habíamos salido un ala hacia la lucha armada, que éramos con la tendencia gabarista. Entonces nos conectamos con el grupo del Movimiento Popular del Cerro del Mercado en Durango, y ahí surgieron otros líderes, y bueno, ese grupo lo conformamos, que al final
nos incorporamos a la liga, éramos más desconfiados, no confiábamos en la liga porque eran recientemente, ellos surgían en el 71, el 72 asesinan a Raúl Ramos Zavala cuando también cae Genaro Vázquez. ¿Por qué? Porque no entendían las reglas de la conspiración, no tenían las reglas de la clandestinidad, eran muy liberales, eran muy vistos, creo que hasta infiltrados. Entonces nosotros desconfiábamos de eso, ya traíamos nosotros algunas ideas de cómo cuidarnos de esto, y bueno, habíamos sido un grupo muy exitoso que habíamos juntado pues dinero, armas, medicinas, empezamos a trabajar desde el 67. Entonces primero la lucha social, y en el 69 ya empezamos a abrirnos a hacer las expropiaciones bancarias. Le decimos expropiaciones porque últimamente no estábamos asaltando bancos del pueblo, ¿no?, sino los bancos de los burgueses, y ahí rescatábamos la plusvalía, pues así decíamos nosotros, ¿no?, en nuestro discurso. Y bien, desconfiábamos de los compañeros, por eso no nos gustaba incluso la tesis de la Universidad Fábrica de que son proletarios, tanto los profesores como los estudiantes. Digo, no, pues no, como que no, pues no nos gustaba, pero al final de cuentas se unen los grupos más importantes, y por no quedarnos, como usted luego se dice, fuera de la historia, y nos incorporamos con ellos con la esperanza de que a lo mejor podíamos pues llevarlos a la concepción de que teníamos que agotar, no obstante que fuéramos grupo armado, que estábamos organizándonos clandestinamente en los movimientos campesinos y obreros, que teníamos que agotar todas las formas de la lucha civil, porque mucha gente todavía hasta esta fecha cree en el Estado, en la gestión que le pueda dar, que a lo mejor el Estado le remedia esto. Pero bueno, entonces nosotros teníamos que agotar esas formas de la lucha civil que recomendaba el Che. Y bueno, pues los compañeros, no, el Che era un pequeño burgués, era una revolución pequeño burguesa, esa no, eran muy verticales los compañeros, muy dogmáticos. El núcleo de la liga. El núcleo de la liga, que eran los grupos, los procesos, que provenían de la lucha de la juventud comunista, que se habían radicalizado, conocían mejor el marxismo, pero se habían incorporado los cristianos por el socialismo, el movimiento estudiantil cristiano se incorpora, y bueno, ahí tenía gente pues muy desarrollada. ¿Eran teólogos de la liberación? Teólogos de la liberación, pero ahí provenían, y bueno, tenían una capacidad enorme, eran muy estudiosos, gente muy educada en la disciplina de la investigación, y bueno, pues eran jesuitas. Además, una influencia de los jesuitas, y esto se le desarrolla más, y bueno, predomina al morir Raúl, bueno, pues se acaba la influencia del marxismo más objetivo, ¿no? Entonces sus compañeros empiezan a plantear esas teorías. Bueno, entramos como no queriendo y participamos en un primer operativo de expropiación de un banco en Monterrey en abril. En marzo fue la fundación de la liga en Guadalajara en el 73, y en abril ya estamos participando. Y bueno, pues le llevamos una buena cantidad de dinero para seguir financiando el movimiento. Y bien, el tema pues es que, ¿por qué se le pone 23 de septiembre? ¿Por qué es liga? Pues que es la unión de todos los grupos sobrevivientes que sí adoptaron esas teorías. Lucio Cabañas no, se guarda distante, otros grupos armados se mantienen distantes, siguen su línea, y lo de comunista para definir el carácter ideológico de toda la liga, de todo el grupo, de todo el movimiento armado, de este movimiento. Éramos comunistas, éramos socialistas, marxistas. Y 23 de septiembre, ¿por qué? Porque era el primer movimiento que se había pronunciado por construir la democracia, el poder democrático socialista en México. Era Arturo Gámez. Bueno, se retomaba, y esa era pues, a eso se debe el nombre de la Liga Comunista 23 de septiembre, y bueno, pues ahí empieza nuestra historia, y que pronto termina. En 1974 es capturado el principal dirigente de los jesuitas y estudiantes aquellos, Ignacio Salos Obregón, y ahí se debilita la organización. De por sí, como quiera, vemos sufriendo desgastes, porque el primer operativo que a nosotros nos trae la gran derrota es el operativo suicida al tratar de secuestrar a Eugenio Garza Sada, uno de los industriales más poderosos en su tiempo, y que además era de los monopolios más poderosos de México. Él era el cabeza del segundo monopolio más poderoso de México. El primero era Miguel Alemán, el segundo era él.
El señor era tan influyente que, pues, él era el que autorizaba, daba el visto bueno para los créditos del Fondo Monetario Internacional para el gobierno federal, él era el que firmaba. ¿Se imaginan el poder tan enorme que tenía? Además hay que recordar el 73 golpe de Estado contra Allende en Chile, bueno, Plan Cóndor en toda Sudamérica. Bueno, es otra faceta, el Plan Cóndor, que viene aplastando todos los movimientos de América Latina, incluyendo el de México, sí. El Plan Cóndor tenía que ver con el aplastamiento del 68, ese crimen infame. Entonces nosotros, bueno, ya traíamos un resentimiento muy grave, muy grande, no solamente el aspecto ideológico, sino más bien yo creo que el estado anímico, la represión infame y asesina. ¿Te imaginas? Ya la vivencia, ya la traemos en el pues yo me acuerdo que yo, pues, adoraba la imagen de Hidalgo, de Juárez, todos los grandes, y cuando yo el ejército, que estaban con la escolta ahí, que se cantaba el himno nacional con la bandera, hasta se me enchinaba la piel. Mis hermanos soldados aquí están, defendiendo la patria, defendiendo el país. Yo de chamaco se me enseñaron en la escuela rural, después en el 68 que voy viendo, soldados que se ponían los lentes y a reventar estudiantes, matarlos así. Me tocó ver así como caían como cañitas tiernitas donde metían la ametralladora, o sea, locos, bien locos. El 10 de junio, en el 68, en el Zócalo, cuando van a desagarrar la bandera, ¿qué hacen los tanques de guerra? Aplastan jovencitos estudiantes de secundaria, hasta truenan su cerebro ahí, su cabeza, salta la masa encefálica por donde quiera. Eso para nosotros fue un trauma muy grave, estábamos muy ofendidos, gravemente lastimados, resentidos, y bueno, decíamos en la liga, el odio de clase, porque retomábamos a Lenin, el odio de clase es odio revolucionario. ¿Cuál odio? Nosotros tenemos un odio contra la burguesía, contra los grandes empresarios, contra los grandes dirigentes del ejército y de la política, los corruptos y asesinos del pueblo. Entonces teníamos, con que ustedes ya nos dieron luto, ya lloramos mucho, dejamos de llorar, ahora van a llorar ustedes, cabrón. Pensamos, y ese jerarca fue el que estuvo a la mano, porque sí, ni siquiera fue porque tuviéramos mucha capacidad de seleccionar, pues de casualidad, y el señor era tacaño, no quería pagar grandes guardias, dijo, si me secuestran no paguen ni un 5. Entonces a eso se debe el intento. Y luego, te imaginas, ya sabiendo nosotros el Plan Cóndor, el asesinato de Salvador Allende, el 14 de septiembre, o el 11 de septiembre del 73, acaba de suceder, sí. Y decía la prensa regiomontana, la prensa de ultraderecha, decía, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso nos causaba agravio, y además comentaban entre líneas, qué bueno que el Grupo Monterrey colaboró con su cuota, $50 millones colaboró para el Plan Cóndor, el Grupo Monterrey, o sea, qué infames, ¿no? Y del que era cabeza don Eugenio, o sea, se permitían atreverse, hicieron esa matanza sangrienta, grave, en contra del pueblo chileno, asesinan su presidente y miles de torturados. Esa matanza, pues la sabemos, tiene que ver pues con nuestro país eso. Claro. Decimos, bueno, ya teníamos el objetivo, y luego la presión también de los compañeros más militaristas, la Brigada Roja de aquí, que dirige Jiménez Sarmiento, y el grupo del FER, decimos, si no hacen ustedes ese operativo, lo hacemos nosotros. O sea, ya bien acelerados, y los estados de ánimos difícilmente controlado aquel rencor y resentimiento. La gente dice, eso era el asunto, no era la irresponsabilidad. Sí, psicológicamente el desgaste debe haber sido tremendo, sí, y marcó. No, y los compañeros no, hay que hacerlo, si no, cada quien por su lado. Entonces dijeron, bueno, pues Monterrey le entramos. Nosotros no tenemos experiencia en esas cosas. Tenemos éxito en expropiaciones bancarias, en pasar armas de contrabando, pero ese operativo era muy delicado, faltaba más tiempo, tenemos que madurarlo bien para que no se muriera el secuestrado. Entonces queríamos sacar un manifiesto al país, en los periódicos más influyentes, en las televisoras más influyentes, y le hacemos la denuncia de que el gobierno mexicano era un gobierno asesino dependiente política y moralmente y económicamente del Fondo Monetario Internacional, de los designios de los gringos, y que este señor era un prestanombres también, y tenemos que denunciar, un oligarca que traicionaba a nuestro pueblo de México. Bien, queríamos ese gran manifiesto, libertad de presos políticos, 52 presos, los más importantes guerrilleros. ¿Por qué? Porque en la cárcel estaban asesinando compañeros, o desaparecían familiares que iban a visitarlos. O sea, estaba dura, era implacable el exterminio del Estado hacia los movimientos democráticos, y a los armados no se diga, pero para todo.
Entonces nosotros teníamos que, le imprimíamos más fuerza, y eso era lo que nos obligaba, más que la prisa por hacernos presentes. Entonces, bueno, eso fue una de las causas, además de un plan insuficiente, ¿no? Insuficientemente planeado y madurado. Y bueno, la prisa también, seguía repitiendo los procesos que eran los líderes el grupo de los procesos que eran los líderes de la Liga Comunista 23 de septiembre, una fórmula intrépida, que hicieron en 72, cuando muere Raúl Ramos Zavala, cuando muere Diego Lucero, intentaron un triple asalto bancario, primero en Monterrey junto a la vez y otro en Chihuahua, 2-3 asaltos. Oye, pues no, querían dar el golpe de mano para decir nosotros somos acá. O sea, no faltaba como quiera también el infantilismo ese, la grilla de querer apantallar a los demás grupos. No, tienen capacidad, hay que ir con ellos. Entonces nosotros no nos gustaba eso, se repite de nuevo, quiere secuestrarse a Eugenio Garza Sada, y el operativo que se hace en Guadalajara, en los mismos días, del cónsul británico y el industrial Aranguren, y un secuestro del entonces embajador alemán, que era un poderoso empresario y pesado político en su país, y que pues el gobierno se iba a doblegar. Bien, nosotros sabíamos que si eso fracasaba, después de esto ya no iba a haber posibilidades por vía de secuestro, simplemente estaba cancelado. Y bueno, pues nosotros sabíamos que era la última carta que nos íbamos a echar, y que lo demás iba a ser, bueno, pues una lucha muy difícil, a contracorriente, pero nosotros no nos quedaba más. Nosotros veíamos que corríamos mucho peligro, la autodefensa armada no era suficiente, nosotros como quiera corríamos peligro. Entonces decíamos, bueno, hay que entrar a la ofensiva. Nunca pudimos entrar a la ofensiva, el Estado tenía toda una estrategia bien planeada, muchos recursos, mucha planeación y asesoría de los norteamericanos, y bueno, fuimos exterminados de una manera brutal, y terminamos, bueno, esta experiencia de lucha armada. Sin embargo, las condiciones de brutalidad de parte del gobierno sigue dándose contra las luchas indígenas, contra las luchas campesinas, contra los movimientos populares, y bueno, eso es que sigue siendo, como luego se dice, caldo de cultivo, condiciones para que sigan existiendo los movimientos armados de México. Porque luego lo que sucede es que se da la reforma política 77-78 de Reyes Heroles y López Portillo, se legaliza otra vez al Partido Comunista, ¿correcto? Sí, la izquierda se legaliza. La izquierda, digamos que se legaliza para frenar las cosas, pero llega en 82 de la Madrid, en 88 Salinas de Gortari, y el neoliberalismo vuelve otra vez a desmantelar otra vez todo, y bueno, pues, y se apuntala otra vez la lucha, digamos, social, ¿no? La lucha social queda ahí, se reorganiza, se van reorganizando, viene la amnistía, pero la amnistía no solamente es en las libertades políticas, también debe ser en las libertades económicas. La gente seguía empobreciéndose, pero ya ante este modelo de desarrollo, donde desactivan el Estado benefactor, el Estado que vigila el desarrollo económico y social, que según esto, aunque fuera a medias, ya desaparece ese Estado, y entonces deja en el abandono la lucha social, los derechos sociales de la gente, la producción en el campo. Sí, liberaliza políticamente, pero económicamente es más catastrófico. Es catastrófico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se desactiva la gente. Entonces, ¿qué sucede? Los efectos en la sociedad es que mucha gente que tenía 20 o 30 años en un proyecto familiar, que eran medianos empresarios o casi ya grandes, de la noche a la mañana se devalúa el dólar, el peso mexicano, y quiebran con de la Madrid, y entra Salinas de Gortari, según esto, a reorganizar esto, y desaparece todas las paraestatales. ¿Y qué sucede? La población también está en el abandono total, el campo está abandonado desde entonces, y la pobreza se recrudece. ¿Y qué hacen? La gente se va a la migración, al gran peligro, al desempleo, y otros se van a la rebeldía, pues se van a la guerrilla. Otros, que eso me sucedió cuando estaba yo en el movimiento armado, muchos compañeros de lucha armada no podían soportar la pobreza de sus hijos, sus niñas ya cumpliendo 15 años, oye, pues mi hija ya tiene necesidades de mujer, yo la he visto con tela de costales de harina, los lavo muy bien, y mis padres enfermos, no tengo dinero, ¿qué hago? Y si me voy, pues yo quito el brazo que les da de comer. ¿Sabes qué hacían? Ya para cuando no se acordaban, yo me acuerdo que traían así mascadas de esas vacas, ¿no? O pañuelos de seda, que los cubrían el cuello. Ya se habían metido de mañosos, andaban rayando la amapola allá por Sinaloa y Sonora,
eran del movimiento armado, se metían hacia allá, decía, yo los respeto mucho, los quiero bastante, pero no puedo, yo sufro por mi familia, y se metían a rayar a Amapola. Bueno, eso fue luego el contacto con esa gente que ya, bueno, pues ellos se cuidaban de la ley, nosotros también, del ejército, de la policía. Bueno, pues hacíamos pactos de no agresión. Así era el asunto. ¿Por qué? Esos eran los compañeros que se veían intermediarios. Ahorita, ¿qué está sucediendo? No quiero defender al narco, sino simplemente hay grandes fincas de más de 10,000 hectáreas, 20,000, que tienen ganado, que tienen huertas frutales. Eso les dan trabajo. Los mañosos son dueños de eso. Les dan trabajo, llega la policía, llega el ejército, se los lleva ahí en Michoacán, en todos los lugares donde hay eso. ¿Sabes qué está generando? Esos son los que le dan empleo a la gente. No estoy justificando, simplemente explicando qué está sucediendo. Claro. El Estado se desarticuló, se desactivó. ¿Qué sucede? Entonces ahí la gente odia a Calderón, odia al ejército y a la policía que llega y les quita la comida. Y además arrasan con gente inocente. Bueno, así compañeros de entonces me decían que en el cuello traían ahí marcados, muchos se iban metiendo, se iban yendo, desertando. Desde entonces las necesidades, cuando llega el liberalismo, que es mucho más violento, viene la quiebra económica de las clases medias, claro, del campesinado, de todo el mundo, y viene el desempleo también para profesionales. Yo encuentro compañeros que son doctorados en matemáticas, en lingüística, en economía, y ¿sabes qué andan haciendo? Vendiendo la bolita, vendiendo lotería, porque no hay de otra. No hay margen. O sea, nuestro pueblo está atado de manos. La esclavitud invisible, pero que se siente en el bolsillo, en el estómago. La gente no completa con lo que hay. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tiene que haber un cambio muy grande. Decía Giscard d'Estaing cuando visitó México y estaba en Ernesto Zedillo, ya en el pleno proceso neoliberal. Él pues representaba el gobierno francés y estaba en proceso neoliberal también. Decía que había que quitarle el filo, los filos dañinos del proyecto neoliberal. ¿Por qué? Provocaba primero mucha pobreza, mucha injusticia, provocaba mucha corrupción en las clases que estaban en el poder y provocaba el narcotráfico. El narcotráfico es algo consustancial a este modelo de desarrollo neoliberal, y no es con controles militares y policíacos como se va a controlar esto, es que haya grandes reformas económicas, grandes reformas sociales que atiendan a la gente. La economía popular, bueno, pues ya mucha gente migró a las grandes ciudades y aquí están. ¿De qué viven? Pues de lo que cae en los basureros. No sé cómo le hace esa gente. Eso, el sufrimiento de nuestro pueblo es inconmensurable, es terrible, es muy grandísimo. Yo por eso sí justifico la rebelión, la rebeldía que trae la izquierda, López Obrador, todos los movimientos sociales y los movimientos armados. Solo ellos saben por qué están haciendo esto, están sobreviviendo. Esto es un exterminio terrible y la gente tiene que utilizar todas las formas de la lucha civil. La lucha civil es pacífica, es por la ley, es democrática, es cultural y es también por la vía armada. La gente tiene que defenderse como pueda, y no estoy haciendo apología de nada de esto, simplemente que nuestro pueblo, pues el único actor que puede cambiar todas estas cosas es el pueblo, y el pueblo ya debe pensar en que nos debemos organizar y pensar en un modelo de desarrollo diferente a este que estamos viendo. Ser independiente, ser un pueblo independiente y conquistar la soberanía que nos dijeron nuestros próceres, y nuestro pueblo está vigente, todo eso que nos plantea está vigente, y podemos ser un pueblo al final con grandes metas de libertad y de paz que se pueden vivir, pero eso es nuestro pueblo el que le tiene que imponer. Hay que organizarnos. A los compañeros a la izquierda yo les digo que nos quedan estos esfuerzos, la gran experiencia. No había condiciones para que pudiéramos tomar el poder, ni mucho menos, pero sí queda un testimonio de lo que es una lucha que no es ni siquiera determinada por nuestra voluntad, es determinada por la crueldad de las clases gobernantes, y que esas hay que sustituirlas, cambiarlas totalmente, cambiar totalmente el concepto de esa cultura y que entre la cultura popular, la cultura democrática y socialista del pueblo de México. Esa es, definitivamente, y que le entremos con la misma abnegación, con el mismo apostolado con que le entraron todos nuestros próceres. Leamos la historia de México, veamos nuestro país, reconciliémonos con nuestro pasado, que está más vivo y muy, muy presente, más vivo que nuestro presente. Es el que nos saca adelante. Bueno, pues Elías, te quiero agradecer muchísimo. Gracias. Que hayas estado con nosotros. Me comentaba Elías que
él se sentía con la necesidad de dar cuenta de lo que ha hecho, porque en modo alguno se trataba de cuestiones de delincuencia, sino de lucha social, así que Exacto. espero que este espacio pues haya contribuido a ello. Como le dije en el inicio, es un tema muy serio, muy grave, pero que es importante conocerlo para no pues vivir en la ignorancia y en el idealismo ingenuo en el que muchos están. Así que bueno, otra vez gracias, Elías. Al contrario, yo bueno, lo último nomás quiero, para hacer justicia, yo me sentenciaron a 54 años de prisión gracias al movimiento popular. Los partidos de izquierda, Valentín Campa, el PSUM de entonces, lo que fueron las fuerzas políticas sociales, cuando no existía el PT, ellos contribuyeron grandemente, Hugo Sem, todos los compañeros contribuyeron a mi liberación. Duré 11 años, un mes, 2 días, fueron para mí una gran enseñanza. Sin embargo, yo creo que no se compara ni con un mínimo el gran sufrimiento que sufren muchas familias de nuestros más de 900 desaparecidos, porque esa es una muerte en vida, y queremos que el gobierno responda. No queremos ni perdón ni olvido, simplemente justicia. ¿Dónde están nuestros compañeros? Que den razón, pues den respuesta de ellos, que los tienen según su concepto de patria, castigándolos porque traicionaban la patria, sí, pero la patria de los pobres, la nuestra, que está dolorida, reclama dónde están nuestros compañeros desaparecidos. No se vale, porque hay jóvenes que hoy a mí me reclaman, ¿dónde está mi papá? Eran bebés, o estaban en el vientre de su mamá, nacieron y luego me encuentran, saben que fui amigo de ellos y están desaparecidos hasta la fecha. Desaparecieron abuelos, padres y todo, parejo. Entonces, si el gobierno quiere de veras que salgamos por buen rumbo, en paz, yo creo que tiene que cerrar esa cicatriz, en darnos cuenta de ese asunto. Y de mi parte, bueno, pues muchas gracias porque me invitan a este espacio, y agradecerle a la gente que está curiosa por saber, y pues decirle, bueno, que somos ciudadanos comunes, pisamos tierra, y aquí estamos todavía pensando en ese sueño de que México podrá ser feliz ahora más que antes. Estamos más cerca, cuando más oscura está la noche, está próxima el amanecer. Yo creo que estamos muy cerca, porque el pueblo ya tiene un gran despertar. La gente, hay que tener fe al pueblo, hay mucha gente muy preparada, muy capaz, y creemos que pronto van a aprender a gobernar su destino, a gobernarse por sí mismos, y bueno, pues yo creo que estamos muy cerca. Muchas gracias. Elías. Bueno, nos vemos la próxima, esto fue un placer, hasta pronto. Mirar las cosas de frente y mirar la historia tal como ha sido. Así que bueno, es para mí un verdadero honor tener como invitado al ingeniero Elías Orozco Salazar. Hola, Elías. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues Elías Orozco Salazar, él fue militante de la ya extinta Liga Comunista 23 de septiembre. En estos momentos sigue siendo, porque siempre lo fue, un luchador social, forma parte de la Hugo Sem, y también forma parte del Partido del Trabajo, sobre todo en Tamaulipas, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, además Elías, pues sépase que estuvo 11 años en la cárcel, sí, del 73 al 84 como resultado de la militancia, ¿no? De la participación en el movimiento armado de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y bueno, pues es la historia que hay que contar, y bueno, pues gracias porque me invitan a charlar estos temas que han sido tabú para el gobierno de todos los tiempos, que lo ven como un delito, claro, que la gente se rebela porque son criminales, porque quieren sobrevivir la gente y reclaman sus derechos consagrados en la Constitución. Y bien, pues rebelarse es un crimen en aquellos tiempos, sobre todo que había la Guerra Fría, el anticomunismo, que ahora es el terrorismo que presentan los norteamericanos. Y bueno, México, los gobernantes así se dirigían con ese proyecto antipopular y altamente represivo de México, y que bueno, pues hasta la fecha creo que es un asunto efectivamente, como dices, delicado. Y en el caso del narcotráfico, no, pues es un problema de descomposición social, pero por otro lado la rebeldía social que está por todas partes, teniendo expresiones muy delicadas ahí.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están otra vez en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo, es plazadearmas c21@gmail.com, y también les recuerdo la página electrónica de Plaza de Armas, que es www.plazadearmas.tv. Bueno, pues el programa de hoy está conectado con el anterior. Recordarán que en el programa anterior estuvieron con nosotros el secretario general, digamos, en ejercicio de la UGOCEM, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, y uno de los líderes históricos, bueno, Valentín González, y uno de los líderes históricos, Demetrio Almaguer. Este programa anterior lo organizamos con motivo de del aniversario 60 de existencia de esta organización obrera y campesina, y el programa de hoy vamos a dar continuidad con este contexto de la historia de la UGOCEM, y el tema de hoy tiene muchas implicaciones políticas, históricas, sociales, ideológicas, y es un tema ciertamente grave y delicado. Grave porque tiene que ver con la historia de los movimientos armados del país, con los movimientos armados en México, con la guerrilla en México, y delicado, bueno, por la situación que vivimos hoy en el país, que también está marcada por la violencia, por presencia de grupos de narcotráfico y por, digamos, una violencia escalada. Así que este programa lo estamos organizando con toda la seriedad y el rigor crítico y analítico, pero también ateniéndonos a la divisa realista y dialéctica en virtud de la cual queremos, porque luego es un poco curioso, porque a los niños se les habla de nuestros héroes, ¿no? Entonces se habla del movimiento armado que encabezó Hidalgo, luego Morelos, luego Javier Mina, y luego los Flores Magón, los Zapata, Villa, Madero, pero si se empieza a acercar a nuestro presente, entonces se deja de hablar, ¿verdad? Pero realmente, visto las cosas ¿no? en un arco de 2 siglos, pues obviamente que la lucha armada está permanente, ¿no? Es lo que traba, digamos, es lo que traba la política del país. Pero bueno, yo quisiera, Elías, que primero nos expongas brevemente tu trayectoria personal. Tú eres ingeniero agrónomo, sí. ¿Cómo entraste a la militancia? Y después ya empezamos a analizar la liga. Efectivamente. Bueno, yo quisiera comentar una situación. Mira, lo que tú comentas, si el libro tiene bastante razón, el libro que recomienda Laura Castellanos, que es un libro que retrata fielmente la crónica, hace un esfuerzo bastante honesto intelectualmente, sí, riguroso, investiga, entrevista a mucha gente, y creo que es un gran servicio que le da a la historia de los movimientos populares de México, porque la historia, como dicen, la escriben los que triunfan, sí, pero es la historia de los grandes terratenientes, grandes jefes políticos que fueron revolucionarios y después desplazaron al porfiriato y a los latifundistas y se convirtieron en los nuevos jefes. O sea, nada más cambiaron personajes, pero no cambió nada. Y la justicia a los campesinos. Después, previamente, antes de que se llegara Lázaro Cárdenas, había intentonas de guerra civil. Llega él, desahoga esto, presenta un proyecto que da esperanzas al pueblo trabajador mexicano, a los campesinos. Pero termina su sexenio progresista y entra Ávila Camacho. En el contexto de la Guerra Fría hasta la fecha, peligros de estallidos, claro, no al estilo de la independencia, al estilo de Pancho Villa y Zapata, pero sí rebeliones sociales, que están muy graves, y que bien esperamos que el Estado sepa ser responsable con la población, porque la responsabilidad es con el pueblo y no con los intereses de las transnacionales como lo está haciendo actualmente. Parece que no le importa eso. Las transnacionales determinan qué debemos comer, determinan los programas educativos. El Fondo Monetario Internacional no son los criterios más inteligentes y sabios de nuestros gobernantes, sino que ellos son sirvientes del Fondo Monetario Internacional, de las grandes transnacionales. Y bueno, pues la lucha de hoy es la defensa de los recursos naturales, que plantea muy bien la izquierda que encabeza Manuel López Obrador, y bueno, esa defensa significa la defensa de nuestro patrimonio. Claro. Antes de continuar, sí, permíteme, Elías, comentarles este libro que a ver si en algún momento invitamos a la autora. Se llama México Armado, 1943-1981, de Laura Castellano.
Laura Castellanos. Ediciones Era es un trabajo riguroso, precisamente es una reconstrucción histórica de este capítulo tan importante del país, que, bueno, la fecha es 43-81, aunque realmente la historia del Estado mexicano está vinculada, la historia en general de todo Estado está vinculado con la guerra orgánicamente. De hecho, Revueltas decía en Dialéctica de la Conciencia, dice, la historia real del hombre es la historia de la violencia, es decir, la historia del Estado, que es el sistema por excelencia de la historia. Y esto lo decía, digamos, como una tesis, no lo decía alarmado, ni como una queja, sino lo decía como una tesis, digamos, metodológica para interpretar los procesos históricos. Así que, bueno, pues en los movimientos... En el contexto de la influencia norteamericana, las políticas de seguridad nacional son implementadas por los norteamericanos. No ha sido México desde entonces independiente, no ha sido soberano. Por eso el pasado del que se nos habla, de que buscaban soberanía, independencia, Hidalgo, Morelos, Juárez, todos ellos, no ha sido posible cumplirla. No se ha cumplido ese objetivo de libertad de nuestro país, ni soberanía de nuestro pueblo. Y luego, la bandera que faltaba, la gran reforma económica, que es la reforma agraria, que se le dé la tierra a la gente, tal como lo planteaba Zapata y Villa. Tampoco se logra. Tampoco se logra, bueno, porque es un problema de justicia social, de bienestar de la gente, que le den formación, que le den cultura, educación, y que le den también los recursos para que sea un pueblo culto, no el labriego humilde. Entonces, bueno, los campesinos, desde entonces, desde Camacho, se dice, bueno, es un gobierno de derecha, bueno, porque le hace el servicio a los patrones, no solamente a la burguesía mexicana, sino tiene alianza con la burguesía norteamericana. Implantan los planes de terror para aplacar aquellas canteras revolucionarias que había forjado la Revolución Mexicana, claro. Pancho Villa y Zapata. Y que reivindicaban, digamos, consignas que estaban plasmadas en la Constitución. En la Constitución, exactamente. Entonces, se viene toda esa rebelión, todos los 40, los 50. A mí, pues, entonces me toca la formación. Mis abuelos estuvieron en la Revolución, uno fue Flores Magonista y otro fue agrarista en la época de Cárdenas y miembro del Partido Comunista. Entonces, bueno, yo quiero esa ideología. El impacto de la Revolución Cubana que triunfa, pues pensamos nosotros, bueno, después de la Revolución Francesa, la gran revolución que viene a cambiar todo esto, la Revolución Rusa, entonces adquirimos un aporte de lo que es un movimiento obrero campesino que llega a ser gobierno en Rusia, en China, también en Cuba. Entonces pensamos nosotros, bueno, no es solamente la justicia social que reclaman nuestros abuelos, sino